Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Boom! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Ustedes saben que nosotros estamos fieles al pie del cañón, poniendo el alma en el ruedo como un buen torero para responder las preguntas que ustedes nos dejan en nuestro Sendo Beta, en nuestro sistema Elmer nominal para discusiones objetivas. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que vayamos más en este espacio que por el consentimiento, por las prácticas de relaciones sexuales afectivas de forma consentida y consensuada, porque tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, porque aparte de no ser correcto, es un delito penado por la ley y sobre todo repudiado por la sociedad, porque esto además es algo que nos lo ha enseñado muy bien nuestros ídolos del vallenato como Diomedes, como Jorge Celedón, como Rafael Orozco, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen pues consentimiento. Incluso yo, como un estudioso cronista teórico del género del reggaetón, esa es una enseñanza que nos deja Zion en aquel temazo llamado Tu Príncipe, porque él dice: si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, tienen que sentir lo mismo. Oye. Un tema de consentimiento, panas. Miren, hoy traemos yo digo miren y aquí no nos están viendo. Escuchen, aquí traemos 4 preguntas hoy. Escucha. 4 preguntas que están candelosas, bien interesantes, que nosotros hicimos la tarea para respondérselas a ustedes de la manera más amena. Pero antes de empezar, quiero recordarles que tú puedes escuchar este podcast, mi hermano, donde usted quiera. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks. No, que yo no conozco esa aplicación, esa página de los jóvenes. Tenemos la página. Háblales de la página, pana mí. Estamos en www.elcoritohistórico.com. Allí si a ustedes les falla YouTube, les fallan las aplicaciones, o sea, no tienen Spotify, no tienen cómo escuchar por Anchor, ustedes van directamente a la página web donde nuestro convive Manuel Durán ha montado nuestros episodios y allí hacen clic en el título del episodio y pueden descargárselos directamente a sus equipos con un rato que tenga internet por allí. Ustedes se lo descargan sea a su laptop, a su desktop, a su smartphone, a su tablet, hasta su canaimista. Nosotros no discriminamos ni nada de eso. Ustedes solo descargan y lo tienen directamente en sus equipos para escucharlo cuando y donde quieran, tengan o no tengan luz, tengan o no tengan internet, estar ahí listo para escucharlo y vacilarlo. ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? Bueno, eso es correcto y que no lo mencioné al principio, pero estamos clásico también en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Ahí también te puedes llegar facilito y escucharnos y dejar tu comentario y todo eso. Es correcto, panadería. Igualmente en la página web pueden entrar a la sección de Chayanne se llama Elmer para dejar sus preguntas para futuros episodios. Recuerden por favor ser breves, que ya nosotros tenemos suficiente que leer para responder sus preguntas. También recuerden que si no están seguros si su pregunta ha sido respondida, pueden buscar en el buscador que ha puesto Manuel en la página. Allí verán si algún tema que se ha tratado ya ha sido tocado. Y si se cumple todo esto, pueden hacer sus preguntas y con gusto responderemos en el futuro. Pero podemos ya empezar con esto, ¿no es así, Dorian? Bueno, dale. ¿Quieres ser tú el abridor? ¿Quieres ser tú Randy Johnson?
Claro que sí, alto panadería ese Randy Johnson. Así que Era abridor, voy Randy a Johnson. darle. Yo no sé si dije una burrada, me disculpan los Si era beisbólogos. abridor, pana, lo sé yo que no soy un beisbólogo como tú, pero era uno de los mejores abridores de la historia del béisbol americano. Alto panadería ese Dale, Randy Johnson. dale Bueno, fuego, pues. aquí preguntan, hola, ¿existe algún censo poblacional de la época durante la Guerra de Independencia? Esto lo pregunta David Pérez. Ok. Mira, David, no había un censo hecho en esa época porque, mira, ¿de qué manera se hacía algo así en esa época? O sea, estamos hablando que el país estaba en llamas, había una cantidad increíble de desplazados, o sea, la gente está moviendo de un lado a otro, los hogares quedaron destruidos, muchos funcionarios, científicos y en general, todo aquel que podría ser capaz de recabar esta data estaba oyendo o siendo masacrado. Es decir, era como que en esos momentos llevar estadística del país era la menor de las preocupaciones. Entonces era como que, ajá, ¿cómo llevamos un censo de cuánta gente vive aquí si todo el mundo está oyendo o matándose? O sea, hacer eso es perder tiempo porque igual de aquí a mañana van a matar más gente, así que vamos a dejarlo así. Sí, es Pero, verdad, y que para qué voy a hacer un censo si mañana va a haber menos gente. exactamente. Sin embargo, aquí tengo unos datos previos que recabó Federico Brito Figueroa en su Historia Económica y Social de Venezuela. Aquí él logró encontrar el último censo poblacional que se hizo en la Capitanía General de Venezuela en el año 1800. Esto arrojaba lo siguiente, que la población total de Venezuela era algo cercano a los 898.043 habitantes. Esto también nos sirve para ver lo pequeña que era Venezuela en cuanto a población en ese entonces, porque si lo vemos por el caso de lo que era el Virreinato de Nueva Granada, allí eso era un gentío, eso era más de aproximadamente como 2 millones de personas, o hasta más. Pero entonces, aquí tenemos estos casi 900.000 habitantes que se dividían racialmente en lo siguiente. En esta colonia vivían 172.727 blancos, que eran 20,3% de la población. Sin embargo, de estos 127.000 y pico de blancos, solamente 12.000 eran peninsulares. Es decir, solamente habían 12.000 personas disponibles para los cargos administrativos. También el resto de los grupos sociales estaba con un 45%, están registrados cerca de 407.000 pardos. Hablamos de que aquí se incluían mestizos, mulatos, zambos e incluso blancos peninsulares, mentira, blancos de orilla, o sea, esos canarios, esos blancos de origen no noble, estaban ahí metidos. También había un 4% de negros libres, que eran cerca de 33.362 negros libres. Es decir, gente que había comprado su libertad, que era legalmente libre finalmente. También se contaban 87.000 esclavos, que eran parte del 9,7% de la población, más 24.000 esclavos fugitivos, es decir, prófugos, que eran el 2,7% de la población. Y ya lo último, lo que quedaba, eran 173.954 indígenas, que daban una población de 18% en toda esta división. Eso era la última data que había recabada en Venezuela hasta ya 70 años después, porque el primer censo que se haría en la historia de la República de Venezuela, el censo oficial, lo mandó a hacer Antonio Guzmán Blanco, que fue el censo de Venezuela entre el 7 y 9 de noviembre del año 1873, para publicarse el día 27 de abril de 1874. Pero bueno, en general eso era lo que había. Un país de 898.000 habitantes, donde la mayoría eran pardos, mientras que también había un montón de gente dividida en función a su libertad, como los negros, y también a sus capacidades, como por ejemplo los blancos divididos entre peninsulares, criollos y de orilla. Esta fue mi exposición. Si tienen alguna pregunta. Ahora le doy el pase a mi compañero Dorian.
Mira, así no, es. no, está bien eso, lo del censo, interesante, porque es verdad, o sea, para que en la guerra, ¿cómo vamos a saber si lo que hace la gente es morirse? No, no podemos. Pero mira, yo traigo por aquí una pregunta que hace Víctor Brito. Saludo para Víctor Brito. Él dice, hola mis panas, me gustaría saber más de un prócer del que poco se desarrolla, pero se menciona mucho, sobre todo en Guayana, Manuel Cedeño. Háblales ahí. Entonces es verdad. Entonces es verdad, Víctor. Víctor, tú tienes la razón. Porque ¿qué pasa? Cuando uno estudia la historia de Venezuela, podemos ver nombres que se repiten mucho, pero que no son tan poderosos como, ¿sabes? Un Bolívar, un Páez, un Mariño, que no gira alrededor de, las acciones no giran alrededor de ellos. Pero al contrario, ellos son lo que hacen las acciones. No giran alrededor de ellos, pero ellos son como los obreros de la independencia, digamos. Entonces, Manuel de Cedeño es uno de esos tipos. El nombre de él se repite mucho, desde el año 1813. Pero él igual se une, él se une al ejército patriota en 1810. ¿Qué pasa con Manuel Cedeño? Unos datos por ahí, yo traigo unos datos por ahí interesantes. En principio que hay controversia con su lugar de origen, porque, bueno, algunos autores hablan de que él nace en Cardonal, estado Aragua, pero por otro lado, hay un libro muy bueno de Clement Thibaut, República en Armas, que menciona que la tradición oral de Guárico lo hace nacido en esa zona, en Guárico. Y eso tiene más sentido porque las áreas de operaciones de Manuel Cedeño eran Oriente, Guayana y el Llano. Claro. Entonces, eso es un poco más verosímil. ¿Por qué es importante Manuel Cedeño o dónde está el flow allí de Manuel Cedeño, la salsa? Bueno, que recordemos que entre el año 1814 y 1816, aquí tipos como Mariño, como Bolívar, José Francisco Bermúdez, Sucre, esos grandes nombres que encontramos siempre, estaban en el exilio. Ahí podemos ver, bueno, un Bolívar en Jamaica, después toda esa reunión que ellos tienen en Haití. Entonces tú dices, ajá, pero ¿y aquí qué pasaba? Pues, bueno, aquí seguían pasando cosas y esas candelitas estaban prendidas por esos obreros, como Pedro Saraza, como los Monagas y como Manuel Cedeño, que Manuel Cedeño llevaba un carro en esa zona, en esa área limitante entre el Llano y Oriente, por Anzoátegui. A los llanos orientales venezolanos. Claro, él movía un carro por allí importante, entonces era un guerrillero. Y era el que estaba, bueno, mantenía viva esa llama de la independencia, digamos, en esos años en que no estaban aquí los grandes El jefes. tipo era un flow así tipo Sarasa. Claro, era como un Pedro Saraza, exacto, compañero de Saraza y todo. Otro dato interesante de Manuel Cedeño, que Manuel Cedeño forma parte de ese ejército de Piar, porque tú sabes que es Piar quien aglutina después todo, vamos a tomar Guayana. Entonces, gente que estaba por ahí le brindan su apoyo. A él lo ponen frente al sitio de Angostura, pero tú sabes que llega Bolívar, Piar le pone la orden el ejército a Bolívar, Bolívar lo divide, y el batallón o el área que mandaba a Cedeño se lo ponen a la orden es a Bermúdez. Coño, esto podría haberle dado a Rechera, como le dio a Rechera a Piar, pero Cedeño se quedó tranquilo. Uno podría decir, coño, quizá Bolívar le estaba midiendo ahí el ki a ese tipo, papá, que lo que es Cedeño. Y el tipo, bueno, siguió haciendo su chamba igual, se entraron victoriosos a Angostura, y Bolívar lo haría el primer gobernador de Guayana. ¡A diablo! De la Guayana independiente. Como que, ok, Cedeño, te lo ganaste porque, ¿sabes? Tú no estás pendiente de una demagogia. Tú estás pendiente de hacer trabajo. Incluso, si vemos, este tipo era casi el segundo de Piar. Por eso es que lo ponen a hacer el sitio de Angostura. Pero entonces Bolívar le da este cargo. Piar está haciendo lo malo por allí. Y lo mandan es a él. A él es el comisionado de atrapar a Piar. Claro, está Bermúdez, le dicen Bermúdez, anda. Ok, pero recordemos que es Cedeño parte de esa tropa que Bermúdez tomó la orden. Y bueno, y es Cedeño el que atrapa a Piar y lo lleva a Guayana.
Ah, Porque claro. alguna vez lo comentamos, que a Pierre no lo querían mucho sus amigos. No, o sea, era tan malo que todo el que podía se le volteó porque decían como que verga, pero de verdad este carajo es insoportable. Entonces, bueno, eso le pasó a Manuel Cedeño incluso. Manuel Cedeño, panas, muere en la batalla de Carabobo. Ah, Se cumplió antier el aniversario de su muerte. ¿Cómo muere Manuel Cedeño? Es por eso es que uno no tiene que engolosinarse, mano. ¿Qué hizo Manuel Cedeño? Ya la batalla estaba ganada. Ya Carabobo vencieron y tal. Pero él se empeñó en vencer el último batallón realista que estaba en pie, diablos. que estaba prácticamente huyendo. Él empieza a perseguirlos y en la persecución le dan un tiro y lo matan. Ya, así acaba Manuel Cedeño. Pero bueno, su importancia, Víctor, y bueno, y todos los panas que están escuchando al respecto, es que es de esos obreros de la independencia que estuvieron siempre hombres de acción, siempre tipos que estuvieron aquí pasando súper roncha, bueno, para mantener viva esa guerra, ese proyecto, ese asunto de la independencia. Correcto, o sea, como muchos por ahí que no se reconoce lo suficiente, pero es la labor de uno rescatarlos para futuras generaciones para que sepan que no todo era Bolívar. O sea, Bolívar es no es más que la suma de estos, digamos, medianos hombres que poco a poco, sin su esfuerzo, no se habría llegado a nada. Pero bueno. Eso está profundo, líder. Es una ciencia que le acaba de lanzar Javier ahí. Así es, así es, así es. Porque esto es este podcast, para aprender y vacilar. Pero bueno, Lánzate ahí. después de esta reflexión filosófica intensa de otra dimensión, vamos con otra pregunta. Hola, panas. ¿Es verdad que Joaquín Phoenix, el actor del Joker, vivió su infancia en Venezuela en una secta hippie? Esto lo pregunta Kioiner Chávez. ¿Cómo así, Kioiner? Mira, lamentablemente para él y para su familia, sí. Esta gente ¡Wow! vivió, o sea, no solamente Joaquín Phoenix, sino también River Phoenix, su hermano, muy buen actor, lamentablemente fallecido muy joven. Toda la familia Phoenix vivió en Venezuela. Pero no solamente, o sea, ¿qué hacía esa gente aquí? Bueno, incluso un dato elmerístico. No solamente es que vivieron aquí, sino que una de sus hermanas nació en Venezuela, nació en Caracas, su hermana Liberty. ¡Wow! Tiene una hermana venezolana. Sí, bueno, por nacer allá en Venezuela. Pero Claro, es como nuestra Garbiñe Muguruza. algo así. Un poco como exactamente, como muchos venezolanos del mundo. Pero efectivamente, la cosa de Joaquín Phoenix y su familia acá en Venezuela es por el hecho de que vivieron en Venezuela, pero vivieron en el país bajo un culto, una secta, conocida en ese entonces como The Children of God, los hijos de Dios. Eso era uno de esos tantos cultos locos que surgió en los años 60 en los Estados Unidos. Que eran básicamente que, bueno, para resumirlo de forma que todos lo podamos entender, era un montón de gente que se leyó mal la Biblia mientras consumía mucho LSD. Y entonces, si tú mezclas ácido con interpretaciones erróneas de la Biblia, nada sale bien. Y entonces de esa manera, lo que salió acá fue una pseudo cristiana. Bueno, eso era cosa de los tiempos. Se salían muchas células ahí, pseudo cristianas y vaina, que era una más loca que la otra. Entonces en esa época, así como surgió esta vaina de los Children of God, también surgieron cosas como por ejemplo la familia Manson. Charles Manson y su combo de locos matando gente en California. O por ejemplo, también surgiría por esa época este tipo llamado Jim Jones, que haría algo así como los Children of God, pero en Guyana. Es decir, ¡Wow! sí. Ese es más exótico todavía. Sí, pero eso es un caso más feo aún porque Jim Jones fue el que agarró un poco de gente en esa onda de que no, la nueva era, y esto llevó a Guyana, y ahí esa gente se suicidó en un suicidio ritual donde murió un gentío. Pero en fin, no estamos hablando de Jim Jones, vamos a los Children of God. Bueno, los Children of God eran una gente que mezclaba ese tema del cristianismo, la paz y el amor hippie, en la cual la expresión de todo eso era vivir en comunas. Esa gente estableció un poco de comunas que siguen en Florida, en California, en Escocia, también en Alemania incluso. Y bueno, una de esas la establecieron precisamente en Venezuela. Esos panas se fueron para algún paraje desolado en Venezuela
y vivieron allí en una forma de paz y amor. Bueno, al menos eso era en teoría, porque lo chimo de este culto, esta secta, es que años después surgieron un montón de acusaciones de abuso infantil dentro de la secta, en la cual... ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Sí, o sea, se hablaba de que en todos los sitios donde tenían campamentos de hippies, desde Escocia, Alemania, Estados Unidos, habían muchos casos de abuso sexual donde esta gente no respetaba para nada el consentimiento. Es decir, para ellos el paz y amor no incluía consentimiento y tampoco incluía el respeto mínimo a la persona humana. Incluso aquí se hablaba no solamente de que permitían relaciones entre menores de edad perdón, sino que en esto estaba metido directamente el que era el líder de la iglesia, que bueno, le encantaba andar por allí persiguiendo muchachitas de una forma nada consensuada. Pero por suerte para Joaquin, River, Liberty y toda la familia Phoenix, ellos supieron salirse de ahí tempranamente. O sea, solamente duraron 3 años en esa secta hasta que ya en 1968 se fueron a California a vivir una vida dentro de todo normal. O sea, dentro de lo que era esa locura, vivir en California es algo normal. Y bueno, lograron huir de esa vaina y bueno, vivir normalmente hasta que bueno, los muchachos empezaron sus carreras de actuación y bueno, lamentablemente River falleció joven por las cosas de las drogas, pero Joaquin está por allí todavía haciendo películas, vacilando y siendo un tipo divertido. Pero bueno, esa es la cosa con Joaquin Phoenix en Venezuela. Bueno, ahí tienen esa pregunta es muy chayanosa, primero muy alternativa, exótica y elmerística. Está bien esa pregunta para que vacilen los panas. Y bueno, no sabía que Joaquín Phoenix de verdad había pasado Claro, por esto aquí. no- Había comido quizás empanadas y Sí, un poco como el caraotas. pana Viggo Mortensen, altos panas ese Viggo. Claro, vale. Mira, me toca aquí cerrar. Y tú sabes que esta pregunta, vale, A ver. esta pregunta me gustó porque además está acompañada de un saludito. Ah, las mejores. Fíjate, yo voy a leer. Esto lo hace José Rafael Maita Rojas. Díselos. Él dice, estimados panaderías, ¿cómo fue la fundación del Colegio de Ingenieros de Venezuela? Saludos de mi prima Ana Luisa en Juan Griego. Siempre los escucha con cariño. Ok. Erga, Ana Luisa, coño, José Rafael, bien ahí. Ana Luisa, un abrazo para ti. Y bueno, y esa gente, y si más chévere, y más gente chévere de Juan Griego nos escucha, qué fino, estoy muy feliz. Repórtense. Yo toda mi vida he sido margariteño. ¿Cómo es prima? No, bueno, ahora ¿Cómo es pensé, carne de o sea, prima? Habla claro. No, de verdad no he comido carne de primo, ahora que lo pienso, no soy tan mal. Te he fallado, Ana Luisa. Pero mira, qué fino, qué fino. Muchas gracias por escuchar y bueno, un saludo para ustedes. La creación del Colegio de Ingenieros. ¿Qué es el Colegio de Ingenieros? Primero, el Colegio de Ingenieros es una estación de metro aquí en Caracas donde la gente se suicida. Se suicidan. Oh, bueno, David hablas de eso porque, mano, Claro, y la gente se tira para allá, para el metro, se tira en el Colegio de Ingenieros. siempre tenía una mala vibra en esa estación, porque, o sea, siempre la veía sola. Ahí siempre, o sea, uno iba para allá solamente si ibas para el médico infantil o si ibas para Rodovías. O también están aquellas historias underground de estos espectros que van a comprar sustancias, sustancias que se inyectan en las barriadas aledañas al colegio de ingenieros. Que por eso se ve también mucho espectro, mucho zombie por ahí, Uy. rascándose los brazos. Pero mira, el colegio de ingenieros, claro, esa estación se llama así porque está frente al Colegio de Ingenieros de Venezuela. Colegio de Ingenieros es ese órgano en este momento en donde sabes que tú vas para la universidad y te graduaste de ingeniero y te tienes que ir a matricular para tu colegio de ingenieros. ¿Por qué? Porque ese es el organismo que vela porque se cumplan, bueno, todas las normas y todo salga bien en lo relacionado con la práctica de la ingeniería. Pero ¿cuál es la historia de esto? Bueno, la primera mención a un colegio de ingenieros, en el año 1884. Vamos bueno, voy a dejar aquí un poco al lado todos estos precedentes que hay como el cuerpo de ingenieros fundado por Antonio José de Sucre y todo este asunto de la guerra.
pero el Colegio de Ingenieros como tal, en lo que conocemos como Venezuela hoy, se propone en el año 1844, lo hace un ingeniero, Olegario Meneses, y lo entrega este proyecto, esta propuesta al Ministerio de Guerra y Marina. El Colegio de Ingenieros en Venezuela realmente se instala unos 20 años después, el 28 de octubre de 1861. Sería el presidente Manuel Felipe Tovar. Javier, esto es como por la Guerra Federal, ¿verdad? Más o Eso es menos. correcto. O sea, Manuel Felipe Tobar fue presidente, sí, como del año 1859. O sea, fue posterior a Julián Castro. Exactamente. Entonces, bueno, como en unas circunstancias ahí también bastante tambaleantes de la República, pero es interesante el decreto que se emite para la creación. En su artículo 45 dice que todos los ingenieros de la República constituirán un cuerpo que se denominará Colegio de Ingenieros, que el gobierno toma bajo su protección y al servicio de este como órgano de consulta, adscrito al Ministerio de Guerra y Marina. O sea que el Colegio de Ingenieros, hoy le tenemos un órgano de consulta. Mira, ustedes son los ingenieros, ustedes son los que saben. Vamos a preguntarle cosas respecto a la práctica de esto, a la construcción de cosas, porque a eso es que se refería la ingeniería en ese tiempo, como hablar de la ingeniería civil, construir muros, fortificaciones. Entonces, bueno, a esto es que se refería. ¿Qué pasa? Él surge entonces como un organismo netamente científico, depende del Estado, un organismo de consulta, pero esto, como vemos, la ingeniería es una actividad ligada netamente a lo militar. Para usted ser ingeniero tiene que ser militar. Son los ingenieros Eso militares. dice. Hasta ese momento, la ingeniería era una práctica militar. Hasta el año 1881, y es con Guzmán Blanco, se hace el Colegio de Ingenieros, se adscribe al Ministerio de Educación y entonces pasa a formar parte de las organizaciones civiles. Ya los civiles pueden estudiar ingeniería. Es un datico ahí interesante de que, bueno, el estudio de la ingeniería para el civil, para las personas como tú y como yo, es posible desde el año 1881. ¿Qué pasa? Que Venezuela, bueno, pasó tiempos muy turbulentos, incluso desde aquellos años hasta, bueno, ya hasta la llegada de Gómez y pasada el gobierno de Gómez, y se reactiva nuevamente el Colegio de Ingenieros en el año 1922. Es cuando lo reactivan. Lo reactivan la iniciativa de dos personas. El ingeniero Germán Jiménez, que se dedicaba al área de ferrocarriles en Venezuela, y un tipo que es chamo, un versado en diversas áreas del conocimiento, Vicente Lecuna. Ya va. El mismo Vicente Lecuna, que era banquero, fundador del Banco de Venezuela, historiador, uno de los cultores de archivo de Bolívar, ese Vicente Lecuna. Ese Vicente Lecuna, ¿vale? Diablo. También, mira, vamos a reactivar el Colegio de Ingenieros, mis panas. Entonces, bueno, lo hacen. En esa fecha, en el año 1922, se aprueba el proyecto de la Ley de Ejercicio de la Ingeniería. Y bueno, esos estatutos se establecen en el Colegio de Ingenieros y le dan la facultad de establecer los honorarios profesionales y aranceles y todo este asunto. Entonces, ahí se convierte también en un organismo para normalizar la actividad de la ingeniería. Para bueno, ellos generar exacto todo tema de precios y todo este asunto, más allá de las normas de la práctica. Y bueno, último datico que traigo aquí sobre el Colegio de Ingenieros, panas míos y panas mías, Ana Luisa, allá en Juan Griego, Rafael Maita, es que su sede aquí en Caracas fue un proyecto, o sea, se inicia en el año 1940 y se instala en el año 1941. Esa sede es un proyecto que se lleva a cabo por el Ministerio de Obras Públicas, que sería el ingeniero Enrique Jorge Aguerrevere, y el proyecto, el arquitecto de eso es Luis Eduardo Chatén, que es el abuelo de Luis Chatén. Oh, ok. Obviemos eso y prosigamos. Ese es el dato interesante que tenía, ¿sabes? El abuelo de Luis Chatén. Bueno, No es interesante. ese señor construyó, bueno, fue el encargado, no construyó, fue el encargado de hacer ese proyecto arquitectónico del Colegio de Ingenieros, y también fue miembro fundador de la Escuela de Arquitectura de la Central, y también hizo la construcción del Silencio, el Silencio como lo conocemos y tal, una obra de Luis Eduardo Chatén.
Entonces, bueno, así es la fundación del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Tiene un origen militar, tiene unos antecedentes ahí previos con Antonio José de Sucre, con los demás, porque hubo escuelas de matemáticas y de ingeniería militar que, bueno, eran también puestas aquí por militares que enseñaban, y esos son los previos, los antecedentes a la formación de esto como colegio o a la propuesta de hacer un colegio de ingenieros. Y bueno, el tema de que era una actividad netamente militar hasta 1881. Ya. Bueno, Interesante todo eso. O esa es la sea, que cómo hay. empieza con una cosa militar y más adelante se va civilizando hasta que, bueno, tenemos el montón de ingenierías hoy. Y eso es cierto, o sea, porque de hecho se hablaba que, bueno, hasta había entrado el siglo XX, había mucha gente que para ahorrarse el ciclo básico de ingeniería en la Universidad Central, la gente se metía a estudiar en la Academia Militar, estudiaban creo que eran como 3 semestres y abandonaba para después, con eso que habían estudiado allí en la Academia Militar, que estudiaba como una ingeniería, entran directamente a alguna ingeniería sin hacer ciclo básico en la Central. Yo lo que no pude encontrar realmente fue en la parte del colegio de ingenieros, me puse a buscar dentro de los estatutos en qué parte es que tú comienzas a aprender a jugar truco en la universidad. Mano, pero tú no eres ingeniero y tú aprendiste a jugar truco directamente. No, pero es que yo tengo una doble condición, pues yo soy oriental también y uno ya aprende a jugar truco como a los 5 años, uno aprende a Ah, contar y a jugar cierto. truco. Bueno, ahí aprenden a jugar truco y también es que aprenden a usar camisas Columbia. O sea, ahí les Coño, es enseñan cómo comprarlas. verdad. No comprarlas con descuento, seguramente. Sí, bueno, eso es lo que hay, para mí. Así cerramos nosotros este episodio de Chayanne se llama Elmer. Háblales ahí, manado, para despedirnos. Así es, así es, así es. Si les gustó y están en el canal de Daniela Farías Presenta, bien pueden dar like a esto, vacilen. Si tienen algo que aportar, o sea, que algún dato ahí que tengan para enriquecer este relato, pueden dejarlo en los comentarios. Si no les gustó, ¿qué carajo están escuchando esto? Por favor, sálganse de aquí. O sea, ¿cómo llegaste hasta Pero, este momento? exactamente. Pero si están en las otras plataformas como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás, bien pueden compartirlo con sus contactos, con sus panas, con sus bellas damas, que nosotros se los agradeceremos bastante. Y si tienen preguntas para futuros episodios de esta sección, pueden ir a la página web www.elcoritohistórico.com, hacer clic en la sección Chayanne se llama Elmer y allí estará todo listo para que puedan hacer sus preguntas. Recuerden dejar su nombre para que podamos dejarle el saludito posterior a la pregunta y tratar de ser breves con los temas que van a plantear. Recuerden que es una pregunta, o sea, traten de hacer una pregunta a la vez, no colocar 5 preguntas de un solo golpe porque probablemente no lo leeremos porque es mucho texto. Y bueno, así podremos vaciar y jugar con este formato. ¿Qué más por ahí, Dorian? No, eso es todo lo que hay. Recuerda que estamos en el canal de Daniela Farías Presenta. Allí suscríbete al canal, déjanos tu comentario. Y bueno, si tú pones el Corito Histórico en Google también te vamos a salir ahí en todos lados, un montón de sitios donde escuchar. Así que bueno, muchas gracias y comparte esto si alguien se lo vacila. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas y bellas damas, este fue el Chayanne se llama Elmer número 61. Me quité ya.